De las noticias, mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Esta noche le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Según el INASIF, en el primer mes del último año de gobierno de Otto Pérez Molina, se registraron 495 muertes violentas, superando. El Ministerio de Defensa invierte $250,000 de quetzales en construir una tribuna de honor al presidente. Ministro de Agricultura Elmer López renuncia a su cargo aduciendo problemas personales. Escuelas Fe y Alegría amenazan con cerrar si las autoridades no les trasladan 9 millones de quetzales. El presidente venezolano Nicolás Maduro asegura de que los empresarios lo están boicoteando, especialmente los farmacéuticos. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. 495 muertes violentas tan solo en el primer mes del año 2015. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Las necropsias realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses dan cuenta que casi 500 personas murieron de forma violenta. En comparación con enero del 2014, el INASIF confirma que hubo un incremento de 11 muertes asociadas a hechos criminales. Si hablamos solo de las 495 por causas asociadas a hechos criminales, tenemos 345 hombres y 47 mujeres que la causa de muerte es herida de proyectil de arma de fuego. Seguido de esto tenemos 28 hombres y 5 mujeres que la causa de muerte es arma blanca, y únicamente tenemos un caso de seccionamiento corporal o decapitación de sexo femenino. Nosotros podemos mencionar que al final la labor que se realiza en todo el territorio nacional se mantiene. En este caso tenemos, si quisiéramos comparar el enero de este año con enero del año pasado, tenemos 11 casos más en causas asociadas a hechos criminales. De las 495 muertes violentas, 194 necropsias se realizaron en el INASIF Central, 40 en el departamento de Escuintla y 22 necropsias en Chiquimula, de igual manera en Jutiapa. Y luego del informe otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se reporta que hay 495 muertes violentas en el mes de enero, el presidente de la República señala que más del 40% de esas muertes violentas se debe a la rivalidad entre pandillas. Los datos que nosotros tenemos, que son los datos de la Policía Nacional Civil, sí nos marcan que estamos más o menos similar con el mes de enero del año 2014. Aquí hay un elemento que el ministro de Gobernación yo pedí que lo aclarara hoy en la mañana, porque lo que ha sucedido es que hay una pugna entre las dos pandillas, entre las dos maras, la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Hubo un asesinato que se dio a uno de los grupos estos proveniente del otro grupo, y esto desató en el mes de enero que se incrementaran, yo le diría casi un 40% o más del 40% de los homicidios que se dieron en este mes son producto de riñas, este pleito que tienen las dos maras. El Ministerio de la Defensa construyó una tribuna en honor del presidente Otto Pérez Molina. El costo, $250,000 de quetzales. El Ministerio de la Defensa Nacional invirtió $250,000 de quetzales en construir una tribuna en el cuartel general Mariscal Zavala, dedicado al presidente Otto Pérez Molina. La obra fue realizada, según el ministro castrense Manuel López Ambrosio, en agradecimiento al apoyo que ha brindado al ejército el mandatario. El nombre de la tribuna es producto de
Primero, el agradecimiento que el Ejército de Guatemala tiene hacia el señor Presidente de la República por su apoyo, por su compromiso, por el liderazgo que ha ejercido a lo largo de estos 3 años. Ese liderazgo y ese compromiso nos ha permitido recuperar capacidades en la institución, capacidades que se habían perdido por muchos años en cuanto a equipamiento, movilidad, comunicaciones, habitabilidad de nuestro personal. En fin, en todas las áreas hemos logrado recuperar a la institución, que lo que buscamos es tener mejores capacidades para hacer de mejor manera nuestro trabajo y que eso se traduzca en un beneficio para la población. Este gasto se da en medio de la crisis que sufren los hospitales nacionales y las peticiones de incremento al Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral. Directivos de las escuelas Fe y Alegría aseguraron que podrían dejar de operar si es que el gobierno no les traslada fondos. Luego de que el Movimiento de Educación Fe y Alegría advirtiera de un paro de labores si no se les hace efectivo el pago de 9.9 millones de quetzales, la ministra de Educación asegura que se les estará haciendo el pago de 7 millones de quetzales en las próximas 24 horas. El día viernes el licenciado Carías nos dijo que hoy hay COPET y que mañana se les entregan 7 millones, que es para lo que nos autorizaron cuota. La ministra advirtió que ya no dependerá de ella el traslado de fondos, sino de la ejecución del Ministerio de Finanzas Públicas. Hoy se tiene que aprobar y el día de mañana el propio Ministerio de Finanzas tiene que avisar, porque ahí ya no es cosa ya del Ministerio. Tesorería tiene que asignar la cuota, así es, y se les da directamente. El viernes último, 900 maestros que imparten clases en los 49 centros a nivel nacional acordaron un paro de labores por la ausencia de fondos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. Alcaldes de 4 municipios han pedido a la Corte de Constitucionalidad que dé marcha atrás en la suspensión provisional del salario mínimo diferenciado aprobado en 2014 para esas comunidades y que permita su aplicación, pues consideran que generará empleo en los territorios que administran. Ya hicimos una solicitud de audiencia y no nos ha escuchado. Entonces nosotros no entendemos cómo una institución de esta naturaleza se pronuncia sin escuchar a las partes, a todas las partes. Nosotros estamos seguros que lo que estamos pidiendo para nuestra gente es lo mejor que puede pasarle a nuestras regiones. No estamos de acuerdo con que la Corte se pronuncie de algo en lo cual no hemos sido escuchadas las bases. Tiene que ser escuchado los alcaldes y el pueblo también, porque de no ser así también, nosotros con todo respeto les vamos a traer el pueblo aquí para que ellos les expliquen por qué están tomando esa decisión. Esa es la decisión nuestra. Nosotros estamos luchando por la gente que nunca ha tenido una canasta básica, nunca ha tenido un empleo formal. El ministro de Agricultura, Elmer López, ha renunciado a su cargo por motivos personales. El ministro de Agricultura, Elmer López, renunció a su cargo. López le comunicó al presidente Otto Fernando Pérez Molina que por razones académicas y laborales prefería quedar al margen de la cartera. Pérez Molina le aceptó la dimisión. Básicamente comentarles que yo estuve hablando con él desde principios de año porque efectivamente tengo algunos intereses personales. Básicamente vinculados a algunas propuestas que tengo de trabajo fuera del gobierno y también otro aspecto de un doctorado que estoy realizando, y este año es el último año para terminar el doctorado. Me falta la última parte de mi tesis y si no me dedico un par de meses
Gracias a ella pues ya no voy a terminarlo. Todo esto fue algo que platicamos mucho con el presidente y finalmente él me dijo que pues aceptaba mi renuncia. López niega que su renuncia se deba a que quiera participar en las elecciones 2015. Pues algunos han dicho que mi renuncia es por un motivo de la campaña política. Y quiero comentarles que no es así. Yo no tengo ningún ofrecimiento de ningún partido político para estar con ellos. Así es que ese no fue el motivo por el cual renuncié a esta posición. En lugar de López, asumirá de forma interina a Sebastián Marcucci, quien actualmente se desempeña como viceministro de Normas del Visán. Digamos con las noticias, y es que el grupo de apoyo mutuo GAM asegura que pues la compra de los aviones brasileños Super Tucano que pretende hacer el gobierno de la República estarían sobrevalorados en 11 millones de dólares. Actualmente el Ministerio de la Defensa se encuentra gestionando un préstamo por 133 millones de dólares para la compra de 6 aviones Super Tucano. Según el grupo de apoyo mutuo, cada aeronave costaría 22 millones de dólares, reflejando una sobrevaloración en el precio. Según indicaron en otros países, el precio de cada avión es de 9 millones de dólares. Nos dimos a la tarea de hacer una investigación de otros países que han adquirido los aviones Super Tucano, como por ejemplo Colombia, que adquirió 65 aviones, pero el precio unitario de este país fue de 10 millones. En el caso de Guatemala, Guatemala quiere adquirir estos 6 aviones a un precio unitario de 22.2 millones de dólares, para hacer un total de 133 millones. Pero, como le decía, Colombia los adquirió en 10 millones, 65 aviones, teniendo un costo total pagado de 650 millones de dólares. En el caso de República Dominicana, los adquirió a 11.5 millones, 8 aviones, haciendo un total de 92 millones por la adquisición total de estos aviones. Entre las recomendaciones, el GAM pide cotizar otros aviones con las mismas características a precios más bajos y realizar la compra a través de licitación pública. Ante el anuncio del grupo de apoyo mutuo GAM, donde señala que existe una sobrevaloración en la compra de aviones Super Tucano, el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, negó dichos señalamientos, indicando que se canceló la adquisición de los Super Tucano. Eso ya no lo vamos a comprar, ese es un proceso que se cerró totalmente el año pasado, se canceló la adquisición de aviones Super Tucano, así de que no tenemos en mente en este momento ni aviones Super Tucano ni cualquier otro tipo de avión. No vamos a adquirir aviones, no tenemos los recursos o el presupuesto adecuado para hacerlo. Bienvenidos a las 8:45. Hoy es un día lunes que arrancamos con buen pie y con mucho gusto. Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches, Juan Luis. Y Juan Luis Font. Estamos listos para comenzar la semana conversando con el nuevo Contralor General de Cuentas de la Nación. Se trata de don Carlos Mencos, un conocido de muchos años atrás, porque él ya fue Contralor General de Cuentas y hemos conversado largamente sobre los temas que hoy nos ocupan. Bienvenido, señor Contralor. Gracias por acompañarnos. Ya lo dice usted, ha sido objeto de intensa discusión en este programa. Hoy tenemos oportunidad de plantearle las preguntas de esa discusión. Ay, ¿por qué no empezamos con la primera? Llega usted elegido principalmente por un acuerdo entre la bancada del Partido Patriota y el Partido Líder. ¿Cómo responde usted desde esa posición a esos señalamientos que indican, que más bien cuestionan qué independencia puede tener cuando es nombrado por estos dos partidos? Tal vez me quedaría con lo primero que indican, porque cuestionan, creo que es la verdad un tema que a mí me preocupa, porque yo de hecho no sabía cómo se había dado la votación, pero entre el Partido Patriota y el Partido Líder sumaron alrededor de 85 votos y luego el resto fue votos de otros partidos. Partidos minoritarios. Sí, o sea, fue multipartidaria la votación. Creería yo que es el sistema político de Guatemala y no nos podemos abstraer de eso. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que ese es nuestro sistema y tenemos que
convivir con ellos. También en ningún momento ellos me dijeron, mire, para poderlo elegir vamos a unir fuerzas con Polonia. Nunca. Yo siempre presenté mis planes de trabajo en los diferentes foros y en las diferentes invitaciones que nos hicieron las bancadas correspondientes. Yo fui invitado por todas las bancadas a que les expusieran mi plan de trabajo. Se discutió profundamente cuáles eran mis propuestas. Recuérdense que tal vez rápidamente ustedes ven que fui Contralor General de Cuentas, pero muy poca gente sabe que yo trabajé 25 años para el Ministerio de Finanzas. Entré de conserje y llegué a ser director de Contabilidad del Estado por 9 años. ¿Entró como conserje y llegó a ser director general de Contabilidad del Estado? Por 9 años. Entonces también fui presidente del ENFUM, también fui presidente de la Junta Directiva de SOLIC, también fui secretario general de la Portuaria de Santa Tomás de Castilla. Usted es un hombre que conoce al Estado desde dentro. Fui director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces yo creo que muchas veces como que se deja de lado un poquito la experiencia y se concentra la calificación en la elección política. Don Carlos, ¿le pidieron algo a los partidos para votar por usted? Es que no, nunca nadie me dijo, mire, nosotros vamos a votar por usted. Gracias por su presentación, haremos la evaluación correspondiente y luego ocurrió lo que ocurrió el día de 20 de... La noche previa a la elección, ¿le pidieron, por ejemplo, una subcontraloría? ¿La subcontraloría de probidad? No, ¿La subcontraloría de calidad de gasto? De hecho, yo quisiera que vieran a los señores subcontralores. El licenciado Fernando Fernández, que es el subcontralor de probidad, es una persona que también formó parte de la construcción del Servicio de Finanzas. Fuimos compañeros, nos conocemos desde que éramos conserjes antes, ambos, y fuimos desarrollando una carrera. Es un hombre muy honesto, muy trabajador, y yo le di la oportunidad que me acompañara como subcontralor de probidad. Luego tenemos al licenciado César Elías Ascaj, que yo lo contraté o lo ascendí cuando llegué la vez pasada a la Contraloría como director del área de gestión. Entonces es uno de los directores que produjo para mí muchos resultados importantes, honesto, trabajador, y él estaba incluso dentro de la institución. Cualquiera podría decir que raro está haciendo locuras, pero no, efectivamente yo estoy viendo con mucha objetividad este tema. El subcontralor administrativo financiero, que es el licenciado, que es la persona que llegó conmigo, Arnulfo Escobar, que quedó incluso como contralor interino cuando yo dejé el cargo en el año 2010. Él entró durante mi gestión como director de entidades especiales, después fue ascendido a subcontralor de calidad del gasto y finalmente estuvo como subcontralor de probidad. Entonces, dice usted, no le dio ningún cargo a sus electores. ¿Por qué ganó? ¿Por qué le logró ganar a Sergio Pérez? Mire, yo creo que mis propuestas siempre fueron serias. Siempre se ha cuestionado algunas cosas durante mi gestión. Muy poco se ha evaluado el trabajo que yo hice durante los 4 años. Realmente la institución salió de ser la cenicienta de la administración pública a pasar quizás a subir algunas gradas en cuanto a la seriedad de la institución, darle un poquito de fuerza al tema del fortalecimiento institucional. Está abandonada totalmente. Recuerden cuáles eran los antecedentes de la institución, complicados. Yo quiero escuchar más bien sobre esos planes y esas propuestas que usted le presentó a las diferentes bancadas que pidieron que llegara usted a presentarles cuáles eran sus planes de trabajo. Bueno, en principio yo les presenté un eje transversal que era la Cruzada Nacional por la Transparencia y la Participación Ciudadana, el cual yo comencé a ensayar con algunas experiencias importantes durante mi gestión. Nosotros desarrollamos más de 35 jornadas a nivel nacional, donde invitábamos a toda la sociedad civil y a los funcionarios locales, alcaldes, gobernadores, representantes de salud, de educación, para que se pudieran frente a la sociedad y les rindieran cuentas. De hecho, hubo muchas dificultades, porque la gente no está acostumbrada a ese tipo de ejercicios. Y la sociedad civil, ahí lo señalaban los alcaldes, mire, yo vi que un camión de la municipal le llevó material a tu casa. Pero permítame ser escéptica, y déjeme que juegue acá el papel completamente escéptico que tienen los ciudadanos. ¿Cómo podemos hablar de que hay jornadas de transparencia que han sido exitosas desde la Contraloría General de Cuentas cuando día tras día nosotros vemos que la corrupción prácticamente es el mal que destruye a este sistema? Usted ha leído las noticias de alcaldes que se enriquecen, de la inexplicable riqueza de muchos funcionarios públicos que entran de una manera y salen de otra después de hacer gobierno.
¿Qué pasa con la Contraloría General de Cuentas? La Contraloría ha hecho el papel que le corresponde. De hecho, el día de hoy yo estuve en una reunión con la señora fiscal para hacer una revisión de los modelos de gestión. Ella me decía, mire, efectivamente, los resultados de las últimas semanas, producto de las denuncias que usted presentó en su momento. Lo que pasa es que... las denuncias que usted presentó hace 4 años, dice la fiscal, ¿ahora están rindiendo algún fruto? O sea, hoy lo que está haciendo es como revisando una serie de expedientes que están en el Ministerio Público y que ella... Pero eso es demasiado lerdo para los ciudadanos. Pero ella está llegando recién... Son prácticamente 4 o 5 años. Ella está recientemente llegando al Ministerio Público y lo que ella ha ofrecido es hacer un esfuerzo conjunto para... ir haciendo el trabajo que por ley nos corresponde a cada una de las instituciones. Una pregunta más directa, ¿cómo se explica a uno, por ejemplo, que en una municipalidad como la de Chinautla o como la de Fraijanes ocurra lo que ahora nos cuentan los diarios y los propios fiscales sin que un sistema de Contraloría nos alertara antes? No, de hecho, eso es producto de una alerta de la Contraloría. No sé si ustedes ya vieron, pero todas las denuncias se originaron en la institución. Claro, pero el señor sigue siendo alcalde. Pero y va a volver a ser electo ahora con otro partido. De hecho, les quiero comentar, yo dentro de los planes de trabajo tengo hacer algunas propuestas al Congreso de la República. Yo no tengo iniciativa de ley, pero tengo algunas propuestas que van orientadas a cerrar espacios y ver la posibilidad... ¿Finiquitos? Año de la transparencia, nos dice usted. Vamos a poder saber los ciudadanos a qué funcionarios se les reducen sanciones y multas antes de obtener su finiquito. ¿Y por qué se les reducen a estas personas esas sanciones para que puedan participar en lo electoral? Les quiero contar. Yo te lo digo en base a la experiencia. Durante mi gestión se extendieron una cantidad de finiquitos. Yo quise establecer ese vínculo con el Tribunal Supremo Electoral para que ninguna persona que iba a un puesto de elección popular pudiera ser inscrito. Porque el artículo 16 de la Ley de Probidad establece quien opte a ocupar un cargo. Optar es inscribirse, participar. Y el Tribunal Supremo Electoral, pues de alguna manera dijo, bueno, entonces vamos a desarrollar el proceso y antes de que asuman el cargo, la Contraloría tiene que revisar. Yo no sé si Pero usted otorgó finiquitos. Por supuesto. Y le redujo y le condonó o le exoneró de un buen porcentaje de las multas y las sanciones a muchas personas para que pudieran participar. Así es, solo y quizás el ejemplo que estamos citando se encuentra entre los finiquitos que usted otorgó. Posiblemente. Lo que yo les quiero decir es que yo traté en la institución de aplicar políticas que fueran parejas. ¿A qué me refiero con esto? No podemos aplicar criterios discrecionales. Yo les dije, mire, se le va a aplicar un 90% de rebaja a todos o un 95%. Nosotros realmente las rebajas que hace la Contraloría es producto de aspectos de control interno. No hay ningún problema de menoscabo a los intereses no del Estado, de la población guatemalteca. Meras formalidades entonces. Exacto. Ahora, lo otro le corresponde al Tribunal de Cuentas, que son las formulaciones de cargos y en todo caso de las denuncias penales que le corresponden al Ministerio Público. Lo que hace la Contraloría es en aspectos puramente de control administrativo. Pero déjame que hablemos y seamos más específicos en esto último que usted dice. Un contralor no es únicamente alguien que va detrás de las cuentas y que está haciendo que todos los funcionarios públicos rindan transparentemente cuentas de cada centavo de lo que han gastado. Un contralor también, por definición, articula procesos de control. Por supuesto. ¿Qué ha hecho la Contraloría? Yo le voy a contar. Por ejemplo, lo que pasa es que se examina muy poco la parte técnica. Durante mi gestión implementé las llamadas auditorías concurrentes con apoyo del BID. ¿Y en qué consisten las auditorías concurrentes? Consiste en evaluar los procesos previos a que se materialice la contratación. Y nosotros paramos más de 3.000 millones de quetzales en procesos que estaban de alguna manera viciados o que tenían una relación costo-beneficio muy pobre. Son auditorías previas. Previas. Y entonces eso, como no hace ruido, nadie lo ve. En Santa María de Jesús paramos un proyecto más de 150 millones de quetzales para un turicentro que querían hacer ahí. Ya estaban a punto de firmar el contrato. Paramos el proyecto porque hicimos el cálculo
que en los próximos 100 años no se iba a recuperar, aún llegando todos los días toda la gente del departamento. Es imposible que una municipalidad pueda implementar en otro municipio de Jerez, Jutiapa, haciendo un proyecto también de un turicentro en un río que solo lleva agua como 3 meses al año y que no iba a tener cómo alimentar las piscinas que decían que están diseñando. Don Carlos, ¿por qué parece que la Contraloría siempre audita y señala faltantes de los alcaldes, pero hace mucho menos con los fondos sociales, hace mucho menos con los ministerios? ¿Por qué parece haber mucho más tiento para tratar al Ejecutivo? Mire, tal vez no es eso. Lo que ocurre es de que en el caso de los fondos sociales, recuerde que la figura que han utilizado ha sido el tema de los fideicomisos. Durante mi gestión se crió por primera vez, se auditaron los fideicomisos. Se comenzó a hacer un inventario de fideicomisos. No existía un control de fideicomisos porque tenían la idea que como estaban amparados en una ley privada, que la Contraloría no tenía acceso a eso. Avanzamos bastante, por supuesto, tuvimos limitaciones con una de los participantes en el proceso, que eran los fiduciarios, que eran los bancos del sistema. Pero desmarañamos todo ese tema y hoy por hoy los fideicomisos se les entra de manera directa, haciendo un trabajo muy efectivo. Lo que pasa es de que cuando se hace un trabajo previo, el ruido es poco. Pero cuando se necesita denunciar a alguien, que de hecho hoy me compartía la señora fiscal que, como les decía, algunos de los capturados la semana pasada fue producto de denuncias presentadas por la Contraloría. Es cierto, uno quisiera como que todos los días capturaran gente porque la percepción... O uno quisiera que se pusiera freno a la corrupción, que se redujera. Eso es lo ideal. Y le voy a contar, Juan Luis, yo estoy revisando todo el andamiaje legal. Y uno de los aspectos que a mí me preocupa muchísimo y que quiero pedirle al Honorable Congreso de la República que atienda esa solicitud es eliminar las excepciones. El artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado es donde hay... ¿Como cuáles? O sea, que las excepciones es no sujetarse a lo que establece literalmente la Ley de Contrataciones del Estado. Ilústrenos, explíquenos con ejemplos cuáles son esas excepciones que usted quiere evitar. Cualquier excepción, cualquier compra, cualquier licitación, que lo hagan al amparo de esa ley. O sea, cualquier tipo de compra que no hagan el procedimiento de licitación correspondiente, porque lo hacen a dedo, porque encuentran un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros y la ley les faculta. O sea, ahí la Contraloría puede hacer un ejercicio importante, pero hay muchas etapas del proceso que no son atendidas. Yo estoy tentada de preguntar, por ejemplo, un contralor no solo vigila la exactitud de las cuentas, pero también la calidad del gasto. La pregunta del día del canal Antigua es, ¿qué piensa usted de la erogación del gasto de 250,000 quetzales para la construcción de una tarima en honor al presidente Otto Pérez Molina? Usted es el contralor de cuentas. ¿Qué piensa usted de ese gasto? Habría que evaluar. Yo no le podría decir si no tengo los papeles, los documentos a la vista y la conformación. Pero contesta usted con mucha política, señor contralor. No, es que es la verdad. Yo no le puedo decir, mire, ahí hay corrupción, eso es un... eso sería irresponsable decirlo. Pero usted ve los hospitales desabastecidos. No, totalmente. Usted ve las escuelas sin reconstruir. De hecho, estamos haciendo este ejercicio ahorita, gastarnos 250,000 quetzales en que ya sea este o cualquier otro presidente se encarame a ver bonito el desfile. ¿Tiene sentido para un país como Guatemala? ¿Qué opina un contralor cuando ve eso? Permítanme añadirle cifras a la lista que dice Juan Luis. Más del 60% de las escuelas destruidas en San Marcos con ocasión del terremoto siguen sin restablecerse. Y luego vemos una noticia de 250,000 para la construcción de una tarima del presidente. ¿Cómo reacciona un contralor de cuentas ante esto? Yo incluso estoy preparando una propuesta, no es... como parte de la función, se supone que en la Constitución habla de un trabajo de auditoría, pero yo sí quiero proponer algunos modelos de gestión diferentes. Por ejemplo, la gestión por administración, para mí es algo importante. En San Marcos debieron haber buscado gente notable, desarrollar un proceso de obra de recuperación de los daños por administración, con controles, por supuesto, y evitar que empresas de cualquier lado, a más de 300 kilómetros, pueda ir a construir, porque por supuesto que el costo es mucho más alto. El marco legal del presidente, del contralor, perdón,
le permite emitir criterio sobre la sensatez o insensatez de ejecución del gasto. Por supuesto. Por ejemplo, y de hecho, el Contralor, si quisiera, podría decir, me parece insensato que gastar 250.000 quetzales en construir una tribuna es en un país cuyos hospitales están desabastecidos, no tiene sentido. Es un despropósito. Mire, esa ha sido una de las luchas, tratar también de sensibilizar un poco a quienes están en gobierno, para evitar, yo sé que pero ellos, con cariñito y con diplomacia no se les sensibiliza. No, y con mucha lentitud, déjeme añadir. Posiblemente ese es su particular punto de vista. Yo que estoy en la línea Mi particular de fuego, punto de vista, ¿sí? Pero esta entrevista empieza justamente diciendo que 5 o 6 años después, los procesos que usted encaminó apenas empiezan a tener retumbancia en el Ministerio Público. Le estoy contando de otra instancia. Estoy contando que en este momento yo hice la denuncia. Yo hice la denuncia. Estoy contando lo que el día de hoy comentamos con la señora fiscal. O sea, si te dan cuenta, las cosas que yo les cuento como positivas, aunque sean tardadas, se le está dando una connotación diferente. Yo quisiera que fuéramos también muy serios en relación a nuestros puntos de vista, porque si no reconocen y si no hacemos esfuerzos para coadyuvar en la mejora de las instituciones, yo creo que como guatemaltecos también estamos haciendo... Todos queremos que las instituciones mejoren, pero que las instituciones mejoren, pero señor Contralor, pareciera que siempre es difícil afrontar a las autoridades del momento. Es más fácil, digamos, presentar las denuncias ex post, ya cuando las autoridades han perdido el poder. ¿Se vuelve difícil para la Contraloría actuar contra el gobierno? No es cierto. Ustedes pueden ver qué cantidad de denuncias se presentan todos los años en contra de diversos funcionarios públicos. ¿Incluso contra los altos? Es que ¿sabe qué pasa? Que las leyes de ellos no son cuentadantes. Las leyes de materia... ¿El presidente y la vicepresidenta no? No son cuentadantes. Los ministros sí son cuentadantes. Sí. Y hay denuncias de contraministros, directores de fondos, hay denuncias. O sea, lo que pasa es que habría que ver el ABC de todo el trabajo que hace la Contraloría. Déjame que yo plantee una pregunta. Dice usted que se quiere enfocar y que empieza a dar los primeros pasos de su nueva administración enfocado en la transparencia. Esta es una pregunta de fondo. Las declaraciones de probidad de los funcionarios, altos y bajos, debieran ser públicas, enmarcados en ese espíritu de transparencia que usted pregona. Yo diría que sí. Lo que pasa es de que ahí de nuevo vamos a lo que establece la ley. Ustedes conocen perfectamente lo que establece el artículo 30 de la Constitución Política de la República. Y ahí le da la facultad al funcionario, a quien sea, de reservarse sus... la publicidad de su patrimonio. Ustedes lo saben perfectamente. Entonces, yo en la medida que no tenga una ley que me permita ser coercitivo, me quedaría puro discurso. Por eso lo pregunté con debiera ser. ¿Sería el ideal? Eso creo que sería una de las cosas importantes. A reformar. No solo de una forma lírica, sino entrarle al fondo del tema, cambiando lo que establece el artículo 30. Última pregunta de esta conversación antes de irnos a ver qué dicen las redes sociales de lo que hemos platicado. ¿Qué debe esperar el ciudadano de Carlos Mencos al frente de la Contraloría General de Cuentas? ¿Qué debemos esperar los que andamos en la calle? Un esfuerzo grande, regresando un poco a la propuesta que decía, que inicialmente estuve trabajando en los últimos 4 años que estuve en la institución, invitándolos a que formen parte de esos foros, que cuestionen a las autoridades, que presenten denuncias. Hoy por hoy la institución no tiene la posibilidad de recibir denuncias anónimas. Recuerde que el país es un país bien complicado, hay mucha inseguridad, la gente no se identifica, no quiere identificarse, entonces y no se siente segura es darle la oportunidad de que presente denuncias anónimas. Nosotros en mi gestión le asignamos un código para que ellos le dieran seguimiento a su denuncia, para evitar que fuera identificado y que la gente pudiera temer por su vida. Mucha suerte con toda mucha suerte con su trabajo gestión. Que le espera. Un trabajo importante le espera y muchos cuestionamientos. Ya lo ve usted, este es solo una de sus primeras entrevistas. Gracias por acompañarnos. Vamos con Juan Carlos Sandoval para ver qué dicen las redes sociales de lo que acabamos de conversar con el Contralor. Gracias, Juan Luis. Revisamos las redes. Nos vamos primero a Twitter, donde tenemos una serie de mensajes. Douglas nos dice, evaluar qué es ridícula la respuesta, $250,000 de gasto innecesario. César nos dice, todos dicen que en su gestión hubo cambios, pero nunca nadie se compromete a hacer cambios en su periodo. Nos dice también más abajo Fernando González,
Claro que sí, la Contraloría ha cumplido su cometido, pero no a favor de Guatemala, es lo que nos plantea Fernando. Vámonos a Facebook, porque allí también tenemos otra serie de mensajes, muchísimos. Ludwig nos dice, oiga, tremendo demagogo es lo que le llama Ludwig. Mario le dice, realmente, qué mal se miran tratando de cuestionar a alguien que por supuesto no les va a contestar la verdad, es lo que nos plantea Mario. Y Cris, lo mismo, solo nos dan cuerda, es lo que se plantea en las redes sociales. Por supuesto, estamos revisando todos sus mensajes a lo largo de las entrevistas. Tendremos en el segundo bloque, pues, la entrevista con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Todos sus cuestionamientos, @Canal Antigua a través de Facebook. Vamos a la pausa. Al regresar, por supuesto, ya tendremos esa segunda entrevista junto con Juan Luis Font y Claudia Méndez Arriaza. Estamos de vuelta en este día lunes a las 8:45. Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font. Conversamos ahora con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Ella es Carmen Urizar, quien en los últimos días pues ha estado muy contenta platicando con periodistas y con los medios respecto de esa buena noticia. Los guatemaltecos vamos a disfrutamos de una mejor tarifa, unos mejores pliegos tarifarios en energía eléctrica. Por supuesto, esto se suma al buen precio del combustible en el país, debido sobre todo a la baja en el mercado internacional, en el costo del petróleo. Bienvenida, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Gracias, y Claudia tiene la primera pregunta. Y como dijimos, portadora de buenas noticias, ha anunciado usted que entre el 10, 7 y 1% va a bajar esa factura de electricidad que llega mes a mes a la casa de los guatemaltecos. ¿Puede explicarnos cómo se va a experimentar esa baja? Tengo entendido que la factura que se va a ver afecta es la de febrero, pero cuéntenos usted todos los detalles. Muchas gracias. Pues buenas noches, Juan Luis, Claudia, muchas gracias, y sobre todo pues dejarme entrar en los hogares de sus oyentes, ¿verdad? Para explicar, porque ciertamente desde la semana pasada que fuimos invitados por una bancada en el Congreso, justamente cuestionándonos de esto, adelantamos la noticia que se iba a dar hasta el viernes, que oficialmente y en el diario oficial se iba a publicar la decisión del ajuste tarifario que por ley debemos hacer todos los 31 de enero. Aquí la fortuna es que ciertamente son buenas noticias y que, como tú dices, Juan Luis, toda la gente cree que es exclusivamente por la baja en el costo del petróleo, tal y como se está experimentando en el mercado de los combustibles. Pero aquí es un tema mucho más profundo, y que obviamente la coyuntura del precio del combustible, el precio del petróleo a nivel internacional, sin duda también nos está dando una ayuda, podríamos decir, en esa reducción. Pero la reducción que se anuncia para este trimestre, y que yo he dicho es el preámbulo realmente para una baja estructural, que ustedes recordarán desde el año pasado, tanto el presidente, el ministro de Energía, la comisión hemos estado anunciando, que es como consecuencia de la entrada de los nuevos proyectos. Cuando yo te digo es una baja estructural, es porque uno podría decir, por una reducción en el precio internacional hay una baja a nivel local. Y esa es transitoria, ¿verdad? Porque cuando los combustibles vuelvan a subir, el precio debería volver a subir. Sin embargo, yo comentaba que en el año 2007, cuando los precios del petróleo llegaron a $150 por barril, el precio histórico más alto, casi que en los últimos 5 décadas, el país tomó una decisión en la que ha venido trabajando. Y hoy esta reducción es el fruto de aquella decisión de hace ¿cuántos años? De hace 7 años, cuando también ustedes recordarán, yo tuve pues el orgullo y el honor de servir como ministra durante el gobierno del presidente Berché, y ahora en el actual gobierno el ministro Archila le ha dado continuidad a decisiones de política energética que se tomaron en aquel entonces y que realmente... Y se dio también durante el gobierno de Colom. Y se dio también, ciertamente, ¿verdad? Y esa continuidad de las acciones en las que el país ha venido trabajando son las que hoy nos permiten esa baja. Y es una de las decisiones más importantes lo que se ha venido hablando de la diversificación de la matriz. Expliquemos eso detalladamente. Diversificación de la matriz significa que Guatemala no depende exclusivamente de una fuente para generar energía eléctrica, así es. Petróleo. Justamente. Pero ahora se tienen hidroeléctricas
y otras fuentes. Por ejemplo, en el año 2007, el 65% de la generación eléctrica provenía o era producida por plantas de petróleo, de búnker, que era importado, y con los niveles de precio que he comentado, entonces un alza nos pegaba muy fuertemente en la factura. En ese momento se toma la decisión de diversificar, quiere decir tomar una decisión de cambiar la composición de qué íbamos a generar, y se determina que para el año 2015, que es lo que estamos viviendo el día de hoy, íbamos a cambiar 65% renovable y 35% no renovable. Hoy ya estamos en esa situación. El 65% proviene de fuentes renovables, en donde la fuente más importante son las hidroeléctricas, pero hay un 15% de biomasa que proviene prácticamente del aprovechamiento del bagazo de la industria azucarera, que en los años 80 empezó siendo un residuo, pero hoy... ¿Y esa no es energía muy cara para los guatemaltecos, la que se produce con biomasa de los ingenios? Lo que pasa es que la biomasa de los ingenios es un componente de dos fuentes, ¿verdad? En época de zafra ellos aprovechan el bagazo ese de la residuo caña. Y melaza, ¿no? El bagazo de la caña. El bagazo, que es el residuo. Y en época de no zafra ellos lo complementan con fuente térmica, que con anterioridad era petróleo, pero hoy por hoy todos los ingenios se han convertido al carbón. Y el carbón, obviamente, a nivel internacional también es un insumo que está a precios bastante competitivos. Eso nos ha permitido que entonces hoy ya mucha de la generación no dependa del petróleo, hoy solo depende el 10%. De hecho, es muy relevante, el día de mañana el presidente Otto Pérez Molina está inaugurando la primer planta solar más grande de la región centroamericana. 50 megavatios es el proyecto Horus, es un proyecto que fue adjudicado en la segunda licitación que Guatemala hizo, porque lo que tenemos que ver es ¿Qué gobierno lo adjudicó? Te voy a comentar, en el 2009 se hace la primera gran licitación, que es el proyecto Jaguar, del que hemos hablado en este foro, el proyecto de carbón. La PEC 1 se hace en el 2010, de ahí salen 250 megas de hidroeléctricas, casi todas pequeñas hidroeléctricas. Y luego la PEC 2 y la PEC 3 ya está bajo la administración del presidente Otto Pérez y bajo la gestión de la comisión, bajo la autoridad del ministro Archila en la parte energética. La PEC 2 salen 650 megavatios de un abanico de muchas fuentes, donde vamos a tener 120 megavatios de gas natural. Se adjudicaron 3 plantas solares, una de 50 megavatios, que repito, es la primer planta solar en el caso de Guatemala y la más grande a nivel regional. ¿Ubicada en Zacapa? Esa es en Chiquimulilla. En Chiquimulilla. Así es. Santa Rosa. El año pasado se inauguró una de 5 megavatios. Esa está en Santa Rosa. También ya está produciendo desde hace más de 6 meses. Y luego se adjudicaron 3 proyectos eólicos que también muchas personas en los últimos días me han comentado. Me dice, es que hay como unas alas de avión en carretera. Se ven unas grandes aspas caminando. Esos son, energía eólica. Esos son las aspas de los aerogeneradores, que son estos molinos que van a servir para la producción de generación eólica proveniente del viento. Carmen, ¿es correcto decir, como pregunta un televidente, que la energía eléctrica en Guatemala es la más cara de América Central? No es cierto, y yo creo que ese es uno de los mitos, lastimosamente, que se repiten incluso en sectores industriales, empresarios. Y ahí justamente a mí me gustaría aclarar, porque yo siempre digo que el tema del precio de la electricidad hay que saber cuáles son todos los componentes. El costo de la generación, que es donde nos hemos enfocado en bajar su precio a ese 70% del costo de generación a través de estas licitaciones y de esa recomposición de nuestra matriz, eso ya se ha logrado con lo que ahorita estamos viendo en los precios. Ese costo, de hecho, en el monitoreo del año pasado que hace la comisión todos los días, y ustedes pueden accederlo en la página de la comisión, el costo de la generación ha estado en muchos periodos incluso por debajo de la producción de Colombia, la producción que tiene Panamá o la producción que tiene Costa Rica. Es más, el año pasado, con una canícula tan larga como la que tuvimos, que la hidrología afectó a países eminentemente hídricos como Costa Rica y Panamá, Guatemala ha estado exportando y supliendo de las necesidades de este país. Ese precio de la costo de la generación es muy competitivo ya en Guatemala tras estas inversiones y la diversificación de la matriz.
El precio último, sin embargo, depende de sumar el peaje, el VAT y la otra parte que es el alumbrado público, que como yo les mencionaba, ese ha sido tema también de estos foros y de muchas entrevistas en muchos medios, porque ahí es donde todavía hay un desafío importante para el país de cómo bajamos ese componente de la tarifa. Pero hoy por hoy el precio de la electricidad, que es la buena noticia que hoy estamos compartiendo, en este trimestre y como consecuencia de las decisiones aquí, ustedes veían que la semana pasada, y creo que de alguna forma tal vez el usuario se confundió, porque el ajuste de este trimestre muestra un 10% para EXA, un 7% de reducción para DEORSA y un 1% para DEOXA. Pero a lo largo de mayo del 2013 a la fecha, es decir, en 2 años, esa reducción acumulada ya es casi del 21 y 25% respectivamente. Entonces, los precios en Guatemala van a ser de los más competitivos de la región. Ahora, ¿por qué muchos industriales o muchas inversiones se van a Costa Rica, se van a Nicaragua, se van a Honduras? Porque lamentablemente, y yo diría lamentablemente en el sentido de que no estamos comparando lo mismo. Obviamente para el empresario que logra estos precios, pero son precios que subsidia el gobierno en estos países. Le importa el precio final, exactamente. Así es. A él le importa el precio final, no importa cómo se logró ese precio final. Pero esos precios finales en estos países son precios políticos que están siendo subsidiados por las empresas públicas. Es como que aquí el INDE, aparte de la tarifa social que ya subsidia, más los aportes subsidiara también la tarifa industrial. Subsidiara la tarifa industrial. En Guatemala esa es la gran diferencia. Los precios son precios que están reflejando realmente la realidad de escasez que tenemos de los insumos de los que estamos generando y de la realidad que tenemos en toda la cadena hasta llegar a la composición del precio. Yo tengo una serie de preguntas, pero quisiera empezar por la tarifa social. Es la más sensible a esta baja que tiene la reciente revisión de las tarifas. Háblenos de ello. ¿Cuánto va a ser en comparación con la tarifa industrial? Sí, con mucho gusto. De hecho, mire, la tarifa social para nuestros oyentes es proveniente de una ley que se emitió en el año 2001. Originalmente la tarifa social, de hecho, la tarifa social hoy la gozamos todos. Y la gozamos todos quienes tenemos consumos por debajo de 100 kilovatios hora. Originalmente, cuando la ley se emitió en 2001, era de 300 kilovatios hora. Entonces, todos los guatemaltecos entramos. Es más, hoy por hoy, los tres aquí sentados tenemos parte de nuestra tarifa subsidiada. Pero el INDE... Los primeros 100 kilovatios hora los tenemos subsidiados. Así es. Pero lo que te comentaba es que, por ejemplo, los rangos de 1 a 50 kilovatios horas de consumo de mes, a ellos se les aplica una tarifa de 50 centavos, que, por ejemplo, de estos, el total de beneficiarios es de 1.081.000 usuarios. En porcentaje de usuarios es el 40% de todos los usuarios. Están en ese rango más bajo, que de hecho son los usuarios que son los que son atendidos por la distribuidora DEORSA y DEOXA. Estos usuarios que hoy tienen una tarifa, por decir algo, de 1.92, ellos de ahí solo pagan 50 centavos, porque el 1.42 se lo paga el INDE. El rango siguiente, que es de 51 a 100, ellos pagan 75 centavos de ese 1.92. En ese rango cae el 31% de todos los usuarios. Si sumamos el 40 anterior más este 31, quiere decir que poco más del 70% de todos los usuarios están subsidiados en más de un 75% por el INDE. Y de 101 a 300, que es ya cuando nos pasamos con consumos en esos rangos mayores, ahí solo cae el 22% de los usuarios, en donde es una tarifa de 1.85 para los primeros 100 kilovatios y de 1.92, que es la tarifa plena. Carmen, ¿qué va a ocurrir cuando se genere energía por gas en Guatemala? Bueno, que también eso lo vamos a ver ya muy próximo, ¿verdad, Juan Luis? El primer proyecto de gas que también Guatemala va a tener y la región centroamericana es este proyecto de gas natural de 120 megavatios, que de hecho su estructuración de negocio también fue bastante interesante en el sentido de que no habíamos tenido un proyecto estructurado de esta forma. ¿A qué me refiero? Este es un proyecto que está situado en el norte de México, en Nuevo León. Él va a importar el gas de Houston, va a convertir la electricidad en México
¿Y va a transportarla? Y va a transportar los electrones a través de la interconexión que Guatemala tiene, México-Guatemala. Ese proyecto ha tenido ciertos atrasos como algunos otros de los proyectos, sobre todo porque las negociaciones que estaba teniendo con las autoridades mexicanas se dieron durante la reforma mexicana, que ustedes saben es una reforma de gran envergadura. Entonces hay ciertos atrasos, pero pese a eso es un proyecto que se espera entre a finales de este año. Ese proyecto lo que nos va a permitir es también reducir el costo de la tarifa, y en este anuncio que estamos dando de que a partir de mayo del 2015 están incorporados ya todos esos efectos que la gerencia de tarifas en la comisión ha hecho para considerar todos los posibles efectos de lo que estamos, porque aquí no es nada más el efecto de la baja en el petróleo, sino es la entrada de Jaguar, la entrada de los 60 nuevos proyectos, de las 3 licitaciones, obviamente las contingencias de algunos proyectos que están presentando atrasos. Entonces, para nosotros anunciar una tarifa es hacer todas esas consideraciones de lo que se espera que vaya a pasar, la probabilidad de que suceda, y le incorporamos al modelo para poder establecer una tarifa que es la que está rigiendo a partir del día de ayer. Gracias, Carmen, por acompañarnos a las 8:45. Gracias, Juan Luis. Vamos a ir en este momento con Juan Carlos Sandoval para conocer qué dicen las redes sociales sobre esta conversación sostenida con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes en Twitter donde nos dice Miguel Ángel: ¿por qué la tarifa de la energía en Guatemala es la más cara de Centroamérica, teniendo más fuentes hídricas? Teli nos dice: ¿por qué hay tanta protesta por las hidroeléctricas? Fernando González: solo la falta que los aguafiestas del gobierno tratan de crear impuesto al kilovatio hora, es lo que nos dice Fernando González. Douglas: eso ya lo leíamos hace un ratito. Tenemos mensajes en Facebook respecto a esta segunda entrevista, que es el tema de la disminución de la tarifa en cuanto al precio de la energía eléctrica. Esto, lo más importante de lo que se viene comentando en las redes sociales en esa temática. Nosotros despedimos aquí las entrevistas, nos vamos con Rosario Orellana a los deportes. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 20